Hola a todos, mi nombre es Camilo Sartuche. Este es un video tutorial en el cual vamos a aprender a usar el framework para desarrollo web llamado Django a medida que desarrollamos una aplicación. Bueno, Django es un framework de desarrollo web escrito en Python que respeta el patrón de diseño conocido como modelo vista controlador. La meta fundamental de Django es facilitar la creación de sitios web complejos. Django pone énfasis en el reuso, desarrollo rápido y en el principio no te repitas. Bueno, Django no es modelo vista controlador puro. Tiene alguna variación, Model Template View. De manera que lo que se llamaría controlador en un verdadero framework MVC, en Django se llama vista, y lo que se llamaría vista se llama plantilla. De manera que el modelo manipula los datos de la aplicación. La plantilla o template decide cómo se va a mostrar los datos en el navegador. Y la vista decide cuáles datos va a mostrar el template. A continuación vamos a descargar todo lo que necesitamos para poder hacer nuestro proyecto en Django. Lo primero que necesitamos es descargar Python. Para este proyecto, para este tutorial, vamos a trabajar Python 3.6. Entonces hacemos clic aquí y descargamos el instalador. Yo ya lo tengo descargado, así que procedemos con el siguiente. Después de esto también necesitamos descargar PostgreSQL, que es la base de datos que yo voy a usar, ¿sí? Entonces descargar PostgreSQL y por acá podemos ver los instaladores de Windows, ¿sí? Vamos a descargar el instalador gráfico. Descargaríamos esta que es la versión estable, ¿ok? Además de esto, si trabajamos con PostgreSQL, tenemos que descargar la interfaz que permite conectar Python con PostgreSQL. Esa interfaz se llama PsychoPG2. ¿Listo? Vamos a entrar a este link de acá y descargamos la versión correspondiente a Python 3.6. Muy bien. Esos serían los archivos que necesitamos instalar. Lo que necesitamos instalar. Entonces, los archivos que tendríamos que tener descargados hasta ahora serían los siguientes. Serían estos: Python 3.6, PsychoPG para Python 3.6 y PostgreSQL. ¿Listo? ¿En qué orden lo vamos a instalar? Primero tenemos que instalar Python. ¿Listo? Es una instalación fácil. Lo que tenemos que tener en cuenta al momento de instalarla es seleccionar la opción para agregarlos al path. Como vemos en esta imagen, chequear esta opción, agregar al path, en nuestro caso sería Python 3.6. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Después de eso, tenemos que instalar este PsychoPG, lo ejecutamos y cuando le damos siguiente, aquí nos tiene que encontrar Python 3.6, damos siguiente y aquí pues ya lo instalaría. ¿Listo? Yo ya tengo instalado todo esto, así que nomás estoy indicando qué instalar y cómo instalarlo. ¿Listo? Este es el siguiente que vamos a ejecutar. Para esto pues damos doble clic, esperamos a que se ejecute. Bueno, ahí yo creo que me va a lanzar un problema porque yo ya lo tengo instalado. Pero bueno, lo instalamos y cuando lo estemos instalando tenemos que asegurarnos de que seleccionemos al momento de instalar pgadmin. ¿Listo? Necesitamos pgadmin, que lo que es un administrador de base de datos, ¿sí? Que nos va a permitir visualizar las tablas, crear bases de datos, conexiones, en fin. Entonces lo tenemos que también seleccionar al momento de instalar. Bueno, una vez que tengamos instalado esto, necesitamos también instalar
Django, ¿listo? Entonces para eso vamos a abrir una ventana de comandos. Y en esta consola de comandos, pues si tenemos bien configurado Python en el pad, nos responderá aquí. En caso con la versión Python 3.6.0. En caso de que no se haya agregado correctamente o que nos responda que no se reconoce el comando, tenemos que agregar Python al pad. Bien, esto es sencillo, simplemente por ejemplo tenemos que buscar acá variables de entorno del sistema, variables de entorno, editar las variables de entorno del sistema. Por acá en variables de entorno va a haber una que se llama path, y aquí lo que tenemos que hacer es editarla y al final separando por punto y coma tenemos que agregar las siguientes direcciones donde se encuentre Python, el ejecutable de Python, sí, y vamos a abrir la ubicación del archivo. Entonces tendríamos que agregar esta dirección y esta dirección, scripts, estas dos, para poder que Python ya nos responda correctamente. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo ya Python bien configurado en el pad, podemos ejecutar el siguiente comando: pip install Django. ¿Listo? Ahí nos instalará la versión más reciente de Django. Yo ya la tengo instalada, y eso básicamente es lo que necesitamos para poder crear un proyecto en Django. Muy bien, ahora vamos a crear nuestro proyecto y una aplicación. Por cierto, no les había comentado, la aplicación que vamos a desarrollar es un CRUD de jugadores. ¿Qué consiste un CRUD? Pues es una aplicación que me permite crear o agregar jugadores, eliminarlos, también me permite actualizar su información y visualizar la información. Vamos a hacer esa aplicación. Bueno, primero tenemos que ir a la carpeta en la cual queremos crear nuestro proyecto. Yo la quiero crear aquí, en esa carpeta, Django. ¿Sí? Entonces, cualquier carpeta que escojamos, vamos a seleccionarla y teniendo presionada la tecla Shift, hacemos clic derecho sobre la carpeta y seleccionamos la opción abrir ventana de comandos aquí. ¿Listo? Estando aquí en esta carpeta, vamos a iniciar un proyecto. Para esto escribimos el siguiente comando: django-admin.py start project. Damos enter. Se me olvidó el nombre. Vamos a llamarlo jugadores, el nombre del proyecto. Bueno, ya tiene que haberme lo creado acá adentro. Me quedo jugadores. ¿Listo? Bien, dentro de jugadores, aquí, este es mi proyecto, mi carpeta, este es el proyecto. Aquí vamos a crear una carpeta en la cual vamos a almacenar nuestras aplicaciones. La vamos a llamar apps. Bien, eso. Entonces ahora vamos a ir a jugadores. Para ir a jugadores, escribimos cd jugadores. Entonces ya nos ubicamos en esta carpeta. Ahora que ya hemos creado la carpeta apps, pues vamos a esa carpeta apps, y estando dentro de esta carpeta llamamos a django-admin.py start app. Bueno,
¿Y cómo vamos a llamar esta base de la aplicación? Se va a llamar cruz de jugadores, ¿sí? Ese es el nombre que le queramos poner. Bueno, ya dentro de acá se nos tuvo que haber creado nuestra aplicación cruz de jugadores junto con pues sus archivos que trae. A continuación debemos crear la base de datos a la cual nuestra aplicación se va a conectar. Para esto vamos, buscamos pgadmin, lo ejecutamos. Pgadmin nos permite administrar las bases de datos para PostgreSQL. Bueno, entonces abrimos aquí la contraseña que pusimos, root, y vamos a crear una base de datos. Seleccionamos aquí nueva base de datos, se va a llamar jugadores. No ponemos nada más y seleccionamos OK. Esperamos a que se cree y vemos acá jugadores. Si vemos el contenido, vemos que no tiene ninguna tabla, es una base de datos en blanco. Ahora necesitamos un editor de texto. Vamos a usar Sublime Text o podemos usar Notepad o el que sea de su preferencia, y vamos a abrir la carpeta del proyecto. En este caso la buscamos Django jugadores, esta sería la carpeta. La abrimos y aquí he creado unas carpetas adicionales. Está jugadores, que ya estaba, apps, que ya la creamos. He creado static, son carpetas que están vacías, static y templates. En static vamos a almacenar todo lo que es, como su nombre lo dice, estático, por ejemplo las CSS y las JS. Y en templates pues vamos a almacenar todas las plantillas. Bueno, entonces aquí necesitamos modificar este archivo settings. Bueno, y vamos a modificar aquí. Necesitamos agregar nuestra aplicación apps.crud jugadores para que se pueda reconocer esta dirección, esta referencia apps.crud jugadores. En la carpeta apps tenemos que crear un nuevo archivo que se llame de la siguiente manera: dos guiones abajo init, dos guiones abajo .py. De esta manera Django puede reconocer esta carpeta y podemos referenciarla de esta manera: apps.crud jugadores. ¿Listo? Eso es lo primero. Después tenemos que pasar a configurar acá en los templates. Tenemos que agregar o referenciar esa carpeta que pusimos allá: os.path join. De esta manera vamos a unir dos direcciones. La primera es pues la dirección base, la vamos a unir con templates, así se llamó, ¿cierto? Templates. Bueno, esto es lo que hay que unir acá. Procedemos a configurar la base de datos. Esto ya lo tengo por aquí listos para ahorrar un poco de tiempo. Vamos a seleccionar y reemplazar aquí. Pongámoslos con tab. Bueno, aquí entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Me falta editarlo un poquito más acá. Hemos puesto la información base de lo que sería nuestra base de datos. Aquí pues estamos especificando que estamos usando PostgreSQL con Psychopg2. El nombre de la base de datos pues fue el que le pusimos
que se llama jugadores cuando la creamos. El usuario por defecto en Postgres es Postgres. La contraseña que habíamos puesto, yo le puse root. El host, vamos a usar localhost. Y el puerto que por defecto es 5432, por donde van a atender las solicitudes. A continuación, podemos también modificar aquí el lenguaje de nuestra aplicación, español Colombia, y vamos a agregar acá otra línea para referenciar a la carpeta statics. Static files dirs va a ser igual a que va a ser igual paréntesis os, lo mismo, ¿no? Os path join y aquí vamos a poner vamos a lo mismo, va a seguir coma ¿cómo fue que le pusimos? Static cerramos esta, no sé por qué se me desconfiguró así. Se cierra con este, coma aquí, es que está activado insert. Listo, aquí. De esta manera ya hemos configurado este archivo settings, guardamos, control S, y vamos a mirar acá, a ver si se conecta con la base de datos. Escribimos manage.py migrate. Aquí lo que va a hacer Django es enviar todas las tablas, o bueno, las tablas que él tiene por defecto a la base de datos que hemos configurado. Vemos que todo se ejecutó correctamente, y si observamos acá y refrescamos, ya tenemos 10 tablas. Estas son todas las tablas que por defecto pone Django en los proyectos. ¿Listo? Además, vamos a ver cómo correríamos el servidor. Aquí estando en la carpeta del proyecto jugadores, escribimos manage.py y el comando para ejecutar el servidor es run server. Aquí ya se está ejecutando, entonces si vamos acá, bueno, ya lo tenía abierto, escribimos 127.0.1.80.00 y vemos que aquí el servidor nos responde esto, un mensaje por defecto, lo cual quiere decir que está correctamente corriendo el servidor y nos pudimos conectar también a la base de datos. Bueno, ahora vamos a parar el servidor porque no lo necesitamos por ahora. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a crear los modelos de la aplicación. Para eso vamos acá, vemos en este archivo, seleccionamos, aquí dice, ¿no? Cree sus modelos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es class, vamos a crear dos. El modelo deporte, que va a heredar models.model, y aquí vamos a definir los campos o los atributos de este modelo, que pues ya si lo viéramos en una base de datos pues serían sus atributos. Models. Entonces id va a ser de tipo models integer field y pues va a ser la primary key. Para eso especificamos de esta manera, primary key igual a true, y va a tener otro campo el deporte que va a ser nombre y va a ser models.charField, y aquí le vamos a especificar el tamaño máximo, max length igual a 20, no creo que haya un deporte con más de 20, y vamos a crear el otro, pues yo creo que el principal, jugador. ¿Listo? Models.model
dos puntos. Tiene también su ID, entonces copiamos este. ¿Qué más tiene? Tiene nombres y apellidos, que son char fields. Entonces también podemos apoyarnos en esto. Pongámosle en tamaño de 50. Este va a ser nombres, y este va a ser apellidos. Bueno, ¿qué más va a tener? Va a tener fecha de nacimiento, y fecha de nacimiento va a ser models para especificar una fecha es date field. Fecha de nacimiento. Email va a ser un char field también. De 50. Y el que es interesante es este, deporte. El deporte que practica va a ser models.foreign key. ¿Listo? Va a ser una referencia, una llave primaria, una llave foránea hacia deporte. Podría ser nulo, pues, y acá blank igual a true. Y en caso de borrar, models.cascade. ¿Listo? Estos serían nuestros dos modelos. Vamos a guardar. Espérenme, yo rectifico si está todo bien. Bueno, ahora que ya hemos guardado, vamos a hacer las migraciones. ¿Sí? manage.py make migrations. Aquí lo que vamos a hacer es generar el código que es equivalente o el cual lo que hace es crear las tablas, el código que crea las tablas en la base de datos, más bien, para no enredarnos. ¿Listo? Aquí podemos ver que se creó una carpeta y podemos ver el código de esas migraciones. ¿Sí? Esto ya es, pues, código que se genera y que no nos toca a nosotros implementar. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a migrarlas. Ya las hicimos, ya hicimos las migraciones, ahora vamos a migrar. Decimos migrate, y si vamos acá a pgadmin, actualizamos, vemos que se nos han creado dos tablas. La tabla jugador con los atributos que especificamos y la tabla deporte con los atributos que especificamos. Aquí pues las tablas se crean de esta manera, ¿no? Se crea el nombre de la aplicación, guión bajo, y el nombre del modelo, deporte y jugador. Ahora vamos a insertar unos deportes. De paso les voy a mostrar cómo se haría a través de la consola, a través del shell que ofrece Django. Para eso, estando en la consola, nuevamente en Django jugadores, es decir, dentro de la carpeta o estando en la carpeta del proyecto, vamos a escribir manage.py y vamos a escribir shell. ¿Listo? Aquí se nos abrirá una interfaz parecida pues como la consola interactiva de Python, ¿sí? En el cual podemos escribir comandos.
para interactuar con esto. Entonces queremos crear en la base de datos o insertar algunos registros de deporte. Entonces para eso necesitamos hacer lo siguiente: debemos importar el modelo, que en este caso será deporte. Ese modelo, ¿dónde está? Está en la carpeta apps. Dentro de la carpeta apps se encuentra la carpeta jugadores, cruz jugadores, y entre cruz jugadores hay un archivo que se llama models. Ahí están almacenados mis modelos. Doy importar y vamos a importar deporte. ¿Listo? Enter. Ya lo tenemos importado. Ahora podemos crear una variable, por ejemplo deportes, que se llame que va a ser un deporte, y atributos va a tener id igual a 1 y nombre, que son los atributos que tiene, ¿no?, el modelo. Y deporte, y el nombre va a ser, por ejemplo, fútbol. ¿Listo? Enter. Ahora para guardarlo vamos a ponerle save, y si venimos acá y está todo bien, vamos a actualizar, venimos a ver deporte, se nos ha registrado fútbol con el código 1. Bien, vamos a hacer esto mismo para otros deportes. 2, que sea baloncesto. Ahí está, pero necesitamos guardarlo. O sea, cuando hacemos save es que realmente ya se almacena la base de datos. Siguiente, 3, baloncesto, no sé, natación, d.save, y agreguemos uno más, ciclismo, save. Bien, si vamos a ver acá en pgadmin, actualizamos me metí por donde no era, aquí, ya quedan registrados estos deportes. Bueno, ahora, así como vemos, podemos hacer cosas por aquí en la consola de interactiva, y ya hemos insertado algunos deportes. Bueno, ahora a continuación vamos a crear un formulario, el cual vamos a utilizar después para poder acá en jugador pues poder ingresar los datos de un jugador mediante un formulario. Para eso entonces tenemos que crear acá en la aplicación, crear un nuevo archivo y se va a llamar forms.py. ¿Listo? Forms.py. Primero, lo que tenemos que hacer es importar de Django import forms. ¿Listo? Además tenemos que importar nuestro modelo, from apps .crud jugadores .models import jugador. ¿Listo? ¿Crud jugadores está bien escrito? Sí. Ahora entonces, ¿cómo creamos un formulario? Class, vamos a llamarlo jugador form, validar de forms model form.
Dentro vamos a definir la información, class meta. En class meta vamos a decir que esto va a ser aplicado al modelo jugador, ¿sí? O que esto es para ese modelo, y tenemos que identificar los campos, qué campos va a tener ese formulario. El primero va a ser el ID, luego va a ser nombres, después apellidos, estos son los campos que va a tener, luego va a tener fecha, nacimiento, luego va a tener email, y por último va a tener deporte. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que identificar? Los labels. ¿Cuáles van a ser los labels? Para escribir los labels podemos copiar esta parte. Esto es y aquí simplemente enfrente de cada uno ponemos que queremos que se muestre. Entonces, identificación, esto es lo que va a aparecer el label, sí, ahí su nombre le dice todo, ¿no? Nombres, apellidos, se me fue fuera, fecha de nacimiento, email, pues pongámosle correo electrónico, y deporte, pues pongamos deporte. ¿Listo? Además de labels, tenemos que especificar los widgets. ¿Listo? Ahí mismo también podemos copiar estos. Acá vamos a especificar qué tipo es cada uno. ¿Listo? Por ejemplo acá, forms.text input atributos igual a class ¿qué estoy haciendo? Class dos puntos form control. Bueno, esto lo copiamos para todas las de abajo. Podemos copiarlo desde aquí. Vamos a pegar acá y luego cambiamos lo que haya que cambiar. ¿Listo? Entonces, pues todos son text input, fecha de nacimiento también es text input. Bueno, todos son realmente, pues porque tiene que ingresar los datos, excepto el deporte no lo ingresa, sino que lo selecciona. Entonces, en vez de ser text input, colocamos select. ¿Listo? Y todo el resto acá queda igual. De esta manera hemos creado nuestro formulario. Entonces, a continuación tenemos que crear la vista correspondiente. Para eso vamos acá, groups, y vamos acá, vistas. Y vamos a crear
la vista class jugador, pues create, ¿cierto? Vamos a implementar la vista de crear un jugador, y este va a heredar de create view, la cual tenemos que importar. Vamos acá, from Django.views.generic import, y vamos a importar esta create view. ¿Listo? Vamos a importar create view. Esta pues es una vista que nos va a permitir mostrar el formulario y crear el objeto, agregarlo a la base de datos. ¿Listo? Entonces podemos decirle model igual a jugador, ¿cierto? Debemos importar jugador, donde se encuentra en apps root jugadores.models.import jugador. Vamos a importar jugador. Listo, entonces ya tenemos aquí, tenemos que asignarle un template, ¿sí? El template se va a llamar CRUD jugadores, o va a ser ubicado en CRUD jugadores jugador list, no, perdón, list no, form.html, ¿sí? Esta va a ser la plantilla que me va a mostrar el formulario. Y nos falta también eso, poner acá el formulario form class igual a jugador form, el cual también tenemos que importar. Jugador form. ¿Listo? Ya teniendo esta parte, nos falta configurar esto de aquí. No tenemos todavía templates, la carpeta está vacía, entonces vamos a arreglar eso. Bueno, entonces para eso vamos acá en la carpeta static, vamos a crear otros dos folders, uno para los JS y otro para los CSS. Bueno, de aquí, de esta página Bootswatch, no sé cómo se pronuncia, podemos descargar ya plantillas, unas CSS ya totalmente configuradas, que es nomás usarlas. Yo tengo, o vamos a usar esta, ¿sí? Que ya la tengo descargada. Entonces vamos a ir acá a Django. Por aquí ya los tengo, estas dos nos las vamos a llevar a nuestra carpeta, las vamos a poner, las abrí sin querer, vamos a poner en static, y bueno, la CSS va para acá, la búsqueda va para acá, ¿sí? ¿Qué son estas? Son archivos ya escritos con pues estilos y todas estas cosas, que si ustedes quieren tener sus propios estilos, está bien, pero por cuestiones de tiempo pues ya las tenemos aquí preparadas. ¿Qué otra cosa? Tengo aquí dos plantillas que vamos a poner acá. Esto es por cuestiones de tiempo, ya ahorita les voy a explicar qué contienen estas plantillas.
Y bueno, antes de eso, entonces aquí vamos a crear dos carpetas. Una carpeta que se llame base y otra carpeta que se llame club jugadores. Bueno, en base vamos a poner este archivo HTML y en club jugadores vamos a poner este. Bueno, entonces aquí veamos estos archivos, entendámoslo un poco y explico qué es lo que contienen. ¿Listo? Tanto este y el otro creo que no se abrió. Base, este y este. Esto, aquí ya está. Bueno, este archivo base, lo que hacemos, lo que se ha hecho es aquí tener toda ya una estructura, ¿sí? La cual se va a cargar, pues, de pintar una barra de navegación con algunas funciones como registrar, listar, buscar, ¿sí? Algunos links y bueno, esta es como la estructura. Algo interesante de esto es que hay que tener esta parte, ¿no? Cargar archivos estáticos para que nos trabaje con esto de acá. ¿Listo? Otra cosa interesante es que aquí, por ejemplo, esto es para las CSS. Aquí termina un bloque. Entonces, vamos a ver qué es eso de bloques. Por ejemplo, aquí podemos poner bloques. Y esto, ¿qué quiere decir? Este archivo va a ser el archivo base, ¿sí? Aquí yo voy a tener como la estructura de lo que serían las páginas. Y en estos bloques yo los puedo definir de esta manera para que otras plantillas las puedan sobreescribir, ¿sí? Esto es herencia de plantillas, algo que es bastante útil para no tener que estar repitiendo todo este código en el resto de plantillas, porque sería algo muy engorroso. ¿Sí? Entonces, para declarar un bloque, yo lo que hago es colocar esto primero, llave asterisco, llave porcentaje block, el nombre de ese bloque. Adentro pongo el contenido por defecto, pero que puede ser sobrescrito. Y acá agregamos esta parte indicando final del bloque, ¿sí? Aquí hay un bloque, acá hay otro bloque, ¿sí? Que es la barra de navegación, que puede ser reescrita completamente. Acá hay otro bloque que es para el contenido, ¿sí? Entonces aquí está por defecto así, pero podríamos cambiarlo. Aquí está el bloque para el footer y aquí está el bloque para los JS, ¿vale? Con el script y bueno, todo esto. Ahora, ya teniendo esta base, podemos ir acá y ver que entonces la plantilla que se va a encargar de mostrar el formulario ya queda mucho más corta, ¿sí? Para eso tenemos que indicar acá que extiende de base HTML, ¿cierto? Anexándole la carpeta en la que se encuentra. También aquí pues para sobreescribir el bloque entonces escribimos contenido. ¿Y qué vamos a poner en el contenido? Pues vamos a poner un formulario con el método post. Esta línea hay que ponerla cuando es el caso de formularios por cuestiones de seguridad. Django exige que pongamos esta línea. Y luego ponemos esta. Aquí lo que estamos diciendo es que el formulario que tiene asociado
lo va a escribir o lo va a mostrar entre párrafos. ¿Listo? Vamos a poner un botón que sea guardar y otro botón que realmente es un link al listar de jugadores. Que bueno, eso todavía nos falta. Esto por ahora lo podemos omitir. Verdad que eso no es Python. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá en vistas? Lo que hicimos fue crear una vista para cuando vamos a registrar un jugador. Entonces, ¿qué tenemos que especificar? El modelo, entonces es un jugador. El formulario, ¿qué formulario es el que va a mostrar? Pues es este. Y el template name, ¿qué plantilla se va a encargar de eso? Jugador form, que ya lo pusimos, ¿cierto? De esta manera ya tenemos configurado nuestras vistas. Nos falta algo muy importante que son las URLs. Bueno, entonces vamos a configurar las URLs. Acá en este archivo, en jugadores, vamos a configurar la URL para que podamos ya lanzarla y ver la aplicación desde el servidor. ¿Listo? Borramos esa línea, ahora agregamos esta include y vamos a escribir espérenme, reutilicemos mejor. Vamos a colocar aquí una ruta que se llame jugadores. ¿Listo? Y acá vamos a poner include. Vamos a incluir otro archivo de URLs que va a estar acá. CRUD jugadores.urls. ¿Listo? Namespace. Vamos a ponerle un nombre para no tener que escribir todo esto, sino simplemente referirnos con el nombre. Y el nombre va a ser jugadores también. Perdón. Jugadores include. Include jugadores, URLs, namespace igual a jugadores. Muy bien. Guardamos esta parte y ahora acá en include jugadores vamos a crear un nuevo archivo que también se llame urls.py. Vamos a guardar. Aquí podemos copiar esta parte para ahorrar algo de tiempo. Y vamos a colocar aquí include, ya no lo necesitamos. From apps.crud jugadores views, vamos a importar la vista que hicimos, que fue jugador create. ¿Listo? A importar jugador create. Bueno, ahora esta la vamos a editar. Esta va a continuar a partir de aquí. Listar, no, esta es nuevo porque estamos creando uno nuevo. ¿Y quién se va a encargar de esto? Se va a encargar la vista que hicimos, jugador create, y se va a encargar como una vista, por una vista. ¿Listo? Y acá vamos a poner name igual, vamos a asignarle un nombre. El nombre va a ser jugador
crear. ¿Listo? Esta va a ser nuestra URL por ahora. Entonces, ya con esto vamos a correr el servidor. Limpiamos pantalla. Vamos a correr el servidor y ver qué pasa. Un error. ATTR, eso estaba en las vistas. No, eso estaba en el formulario. Claro, aquí es con S. Bien, y acá creo que también va a poner problema por esto, porque no tenemos referencia todavía a esto. Más bien, pongámoslo así. Esta parte, pongamos esto. Bien, entonces miremos el servidor está corriendo correctamente. Entonces, de acuerdo a la URL que configuramos, ¿cómo sería la ruta que tenemos que poner? Jugadores, y luego de jugadores agregarle nuevo. Entonces esa sería la ruta que tenemos que acceder. Jugadores, pongámosle aquí nuevo. Y como vemos, nos ha cargado el formulario que le dijimos. Aquí podemos pues escribir. Esto es lo que yo les decía, la barra de navegación, CSS. Bueno, a ver, acá podemos seleccionar el deporte, pero el deporte no sale bien. No está retornando el objeto, pero debería retornándolo en string. Para eso tenemos que ir acá a modelo y a deporte agregarle o sobreescribirle esto. Tenemos que definirle str self. Esto es como el toString en Java. Vamos a retornar esto. Y simplemente retornar el nombre. Bueno, guardemos. Si todo está bien, recargamos acá la página. No hay problema. Y acá entonces ya nos sale por el nombre que queremos. ¿Listo? Esto es un poco lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, para este caso creamos un formulario, porque se necesitaba un formulario para poder crear para poder agregar un nuevo jugador. Creamos la vista correspondiente, está la vista create, ¿sí? Le configuramos a qué modelo, el formulario, qué plantilla se iba a encargar de eso, y configuramos también las URLs. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Siempre hay que configurar las URLs, tanto esta que son las URLs globales como esta acá. Este archivo lo creamos y pusimos acá las URLs. Bueno, antes de probar que realmente nos está agregando los jugadores, bueno, aunque podemos probarle una vez. Aquí yo he puesto estos datos. Ya registré un jugador, pero probemos con este, datos similares. Vemos aquí baloncesto, démosle guardar. Aquí nos manda un error porque es que no le hemos especificado qué plantilla mostrar después de haber completado la acción. Pero si miramos acá, actualizamos y miramos la tabla de jugadores, veremos que ya tenemos insertados dos. El que yo ya había insertado
y el que acabo de insertar, que vieron que le puse Samuel y que le cambié el deporte a baloncesto, y baloncesto pues es el código 2. ¿Listo? Ahora entonces vamos a hacer la vista que complementa esta, la vista de listar, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer class jugador list, que va a ser una list view. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí para que nos puedan para poder ordenarlas. Lo ponemos de la siguiente manera: objects.order.by y que lo ordene por ID. ¿Sí? Esto de acá, cuando poníamos model igual a jugador, era como si pusiéramos query set, pero aquí le dijéramos obtener todos. Entonces acá estamos diciendo query set, obtener obtener todos los objetos y ordénelos por ID. ¿Listo? Eso es. Ahora vamos a poner el template name, que va a ser igual root jugadores, y la plantilla que se va a encargar de esto va a ser list.html. ¿Listo? Esto es todo. Acá entonces lo que le falta a esta es ponerle lo siguiente. ¿Cuál va a ser la URL que va a dirigir después de terminar la acción? Entonces tiene que ir a la siguiente URL. Tiene que ir a jugadores, jugador listar. Todo esto no lo hemos configurado todavía, pero esto es lo que vamos a poner aquí. ¿Sí? Toca que importarlos. ¿Listo? Vamos acá a importar ese reverse lazy from django.core.url resolvers import reverse lazy. Esto lo que está diciendo es que la URL que va a la que va a direccionar después de completar la acción de agregar un jugador va a ser esta. Aquí estamos usando los nombres que hemos establecido. No sé si recuerdan acá cuando decíamos URL namespace jugadores. ¿Sí? Es eso mismo. Namespace jugadores, y acá ponemos jugador crear. Pues aquí estamos referenciando. Ay, se me perdió esto, podemos cerrarlo por ahora. A listar, y listar pues va a ser la URL que tenga asociada esta de aquí. ¿Listo? Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a modificar las URLs. Vamos acá y vamos a agregar la URL para listar. Aquí tenemos que importar también pues jugador list, ¿cierto? Y acá también tenemos que importar list view. ¿Listo? Bueno, acá listas, ese formulario lo podemos cerrar, los modelos también los podemos cerrar. Entonces esta también, yo creo. Vamos acá, URLs. Entonces, ¿cuál va a ser la URL de listar? Editémosla abajo más bien. Ay, no puede ser. Listar. ¿Listo? ¿Qué vista se va a encargar de esto?
pues jugador list, listo, y acá el nombre va a ser listar. Bien, bueno, entonces acá ya he agregado algunas plantillas, pues por cuestiones de tiempo. Aquí tenemos el de listar, que lo que hace lo mismo, ¿no? Sobreescribir el contenido, y aquí lo que tenemos es una tabla que va a imprimir todos los jugadores. Para imprimir todos los jugadores hacemos un for y tiene que ir dentro de estas en esa anotación, listo. Un jugador object list pues va a ser la lista de objetos que me llega, y simplemente la recorremos y mostramos, vale. Esta va a ser nuestra plantilla para mostrar un jugador, listo. Como ya vemos, acá ya quedó nuestra URL, y acá tenemos nuestras vistas. Entonces vamos a ver acá, si agregamos otro que sea 6, no sé, que se llame aquí Carlos, apellidos, no sé, Hurtado. Listo. Si le damos aquí, le damos guardar. Perdón, el servidor me rechazó la conexión. Hay algún problema en el servidor. Bueno, tenía un problema, y era que esta línea se me había borrado, toda esta. Estaba borrando o editando algo acá arriba y se me borró toda la línea. Entonces por eso me ponía problema el servidor. Pero entonces acá, si ya ponemos este 7, le damos guardar, vemos que ya lo guarda y lo lista, que es lo nuevo, ¿cierto? De esa manera procedemos a implementar las vistas para los siguientes funciones del CRUD, ¿cierto? Así como hay un create, hay un listar, también hay un delete view, y también hay un update view. ¿Listo? Bueno, ya he creado las otras dos vistas. Esto es prácticamente lo mismo, como pueden ver. Jugador update, le asignamos el modelo, es un jugador. El formulario para editar pues va a ser el mismo formulario que necesita este, ya está importado. ¿Cuál es el template? Jugador form, el mismo de acá, como ven es prácticamente lo mismo. Y para devolverse también. Lo único que cambia es cuál, que heredan distinto, ¿no? Jugador create hereda de create view, y jugador update hereda de update view. Entonces esto a la hora de usarlos, ellos se comportan diferente, ¿sí? Uno crea y el otro actualiza. Bueno, entonces acá vemos que las URLs cambian un poco. ¿Por qué? Porque es que tanto eliminar como editar necesitan tener una llave, tener el identificador de cuál van a editar, ¿sí? Y por eso es que se añade esta expresión regular, ¿sí? Eso es una expresión regular, no hay más que explicar. Así es que se hace. Y lo mismo, debemos importar las vistas, y acá estas pues también tienen que estar importadas, ¿cierto? Bueno, acá pues le decimos después de el formulario que tiene que mostrar, la plantilla que tiene que mostrar es esta. Cuando ya esté todo completo, vaya a listar, y delete pues tiene que mostrar la plantilla correspondiente a delete, y luego listar. Entonces vamos a ver esta plantilla de delete.
esa plantilla como ya está claro, hemos hecho uso de la herencia de plantillas y vemos que acá en el formulario hemos puesto un formulario que simplemente lo único que hace es preguntar si realmente desea eliminar el registro o no, ¿cierto? Este botón es para sí eliminar y este botón es para cancelar. Bueno, eso es todo. Y el otro pues es lo mismo, el mismo formulario, lo mismo, sino que ahora lo que hace es cargarlo con la información del que está en cuestión. Podemos habilitar estos botones por acá. Si vamos acá a base, aquí en base podemos, no, en base no era en listar. Aquí en listar podemos poner algunos botones, aquí está, que sería tanto el de ver como el de editar y el de eliminar. Ver, editar, eliminar. Bueno, entonces eliminar podemos decirle que sea como un botón de peligro y acá vamos a colocar una URL, ¿sí? Las URL se colocan así. Entonces vamos a jugadores, eliminar. Bueno, este no es eliminar, sino que este es editar. Listo, y le mandamos el jugador ID. De la misma manera para este y de la misma manera para este. Este no va a eliminar, sino que este va a editar. Y este va a este se va a eliminar. Este editar no, todavía no, porque no lo hemos implementado. Perdón, el deber todavía no lo hemos implementado. Entonces dejémoslo así, muy bien, ¿listo? Entonces veamos si hay algún problema. No hay problemas, parece. Y recarguemos acá y ya nos salen las opciones. Si damos ver, no va a pasar nada porque todavía no lo hemos implementado. Pero si vamos a editar, ya nos redirige al formulario que hemos configurado y nos carga la información de ese registro, de ese jugador, y podemos editarlo. Entonces, por ejemplo, cambiemos Camilo por Camilo, damos guardar y vemos que efectivamente lo editó. Ahora, si damos eliminar, eliminemos este, nos va a redirigir acá. ¿Desea eliminar el registro de Carlos? Sí. Entonces vamos acá y ya lo ha eliminado. ¿Sí? ¿Qué tanto se hizo? Simplemente lo mismo que veníamos haciendo de las vistas, ¿cierto? Y como ellas heredan de esto, ellas prácticamente hacen todo. Lo único que tenemos que establecerles es el modelo, el formulario, el template, y en el caso de que ellas completen algo, como en el caso de update y delete, y pues que necesitan ¿no? Success URL, les indicamos a qué plantilla o a qué URL ir. ¿Listo? Y acá simplemente lo único que cambia es las URL se agregan tal cual, igual, o sea, es el mismo procedimiento. Lo único que cambia es que esto recibe una primary key y eso se representa de esta manera. Todo esto, ¿no? Esa es lo correspondiente al CRUD. Ahora vamos a crear la vista correspondiente a este. A ver, que podamos visualizar nuestro jugador. ¿Listo? Esto, vamos acá en las vistas. Vamos a crear la vista class jugador
pongamos el jugador show y va a heredar de detail view. ¿Listo? Detail view es una vista la cual lo que hace es eso, ¿no? Detallar, como su nombre lo indica, la que hace es mostrar información. ¿Listo? Entonces tenemos que importarla. Import Django views.generic.detail import detail view. No, detail. Detail view, es que acá lo he escrito mal, con razón no salía. Jugador detail view. ¿Cuál es el modelo? El modelo es jugador. ¿Cuál es el template que va a mostrar? El template es CRUD jugadores, jugador show.html. ¿Listo? Lo podemos intentar aquí. Veamos este jugador show html. Está de aquí. Lo único que hace es mostrar la información del objeto que recibe. Por cierto, creo que no lo había dicho. Para acceder al objeto que se recibe se hace de esta manera: doble llaves object.id, object.nombres, ¿sí? De esta manera hacemos que aquí se reemplace por lo que es el valor correspondiente de acuerdo al objeto. Y por acá de paso también es lo mismo, ¿no? Acá se recibe una lista de objetos. Entonces este if lo que hace es preguntar si se recibió esa lista de objetos. En caso de que no se haya recibido, pues mostramos que no hay registros de jugadores, ¿sí? Entonces esta lista de objetos la recorremos como jugador y ahí así es que podemos acceder a los atributos. Creo que se me ha pasado decir eso. Bueno, entonces ya tenemos las vistas, ya tenemos nuestra vista. Vamos a configurar la URL. Igualmente, como necesitamos es mostrar la información de un jugador en específico, necesitaremos una llave primaria. La vista que se va a encargar de esto tenemos que importarla, jugador show. Listo, y acá lo mismo, el que se encarga de esto es jugador show. Y vamos a poner acá jugador mostrar. Bueno, ahora acá en listar tenemos que habilitar esta opción de aquí, ¿cierto? URL. Se me perdió aquí toda esta. Acá, pero en vez de editar es mostrar. ¿Listo? Entonces, no sé, me estoy olvidando de algo, creo que no. Actualizamos aquí y ahora si vamos a ver ya lo que hace es mostrármelo de esta manera y me ofrece otra de las opciones, ¿cierto? Todo esto está pues en la plantilla, ¿vale? Si damos OK nos devuelve acá y esa sería la plantilla que me muestra la información. ¿Listo? Prácticamente igual al otro que hemos hecho, solo que pues ya no es una list view, sino que es una detail view, ¿vale? Bueno, ahora vamos a paginar el listado de jugadores. Para eso simplemente tenemos que aquí agregar la siguiente línea: paginate by,
y ponemos el número que queremos paginar. En este caso vamos a poner 5. Guardamos. Y si vamos acá a la lista de jugadores, a la plantilla, con haber puesto esa línea, acá podemos acceder al siguiente objeto, page-obj, el objeto de página, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí esta parte de código en la cual si el objeto página tiene un anterior, referenciamos a esa página anterior y lo hacemos de la siguiente manera, agregando la etiqueta A, y en la referencia en href ponemos esto, página es igual a, y aquí para acceder a la página correspondiente hacemos esto, doble llaves page-obj.previous page number, ¿sí? Esto pues es un if porque puede ser la primera página y no tiene página anterior. Y esto mismo lo hacemos para si tiene una página siguiente, ¿sí? Entonces con este cambio vamos a ver acá, vamos a actualizar. Bueno, pues primero hay que tener más registros. Entonces voy a registrar unos. Bueno, entonces ya estoy aquí en el formulario de agregar, ya he ingresado algunos datos y vamos a guardar. Entonces, como vemos, ya tenía 5 registros más el que agregué, ya serían 6, y se nos ha activado este botón para ir a la siguiente página. Si vemos acá está el nuevo registro, el nuevo jugador que hemos puesto. ¿Listo? Si vamos acá a previews, pues ya vamos a devolvernos a la primera página. Y como pueden ver, aquí pues next, acá ya no se activa next, pues porque no tiene siguiente, y acá pues tiene previous, y acá no tiene previous. Así de sencillo se haría una paginación en Django. Ahora vamos a filtrar los jugadores, ¿listo? Para eso necesitamos descargar algo adicional acá, con el siguiente comando, pip install Django -filter. ¿Listo? Filters. No, filter. Damos install. Ya ahí comenzará la instalación. Yo ya lo tengo instalado. Bueno, una vez teniendo eso, ahora tenemos que ir acá a la aplicación y crear un nuevo archivo que se va a llamar filters. Aquí vamos a poner todos nuestros filtros. Py. filters.py. Bien, y aquí vamos a poner lo siguiente. Yo acá ya tengo este código para hacer un poco más rápido esto. Tenemos que importar los filtros, tenemos que importar el modelo va a ser jugador, y el filtro se va a llamar jugador filter, va a heredar de filter set, Django filters, filter set. ¿Cuál va a ser el modelo? El modelo va a ser de un jugador y va a filtrar por qué campos, por ID, por nombres y por email. ¿Listo? Guardamos y ese es nuestro filtro. Ahora tenemos que crear la vista correspondiente al filtro. Vamos a hacer algo distinto. Como ven acá, todas las vistas que hemos creado han sido clases, ¿cierto? Estas son vistas basadas en clases, las cuales al momento de heredar ya tienen un comportamiento por defecto. Pero también podemos crear vistas por funciones, basadas en funciones, las cuales nosotros implementamos prácticamente todo el comportamiento. ¿Listo? Entonces se declara como si fuese una función. La vamos a llamar buscar, recibe la petición, y entonces aquí lo que tenemos que colocar sería lo siguiente. Entonces tenemos que poner acá jugador, una lista de jugadores, y para tener todos los jugadores pues lo tenemos jugador.objects.all. De esta manera sacamos todos los jugadores. Ahora vamos a hacer el filtro, jugador filter, y este se coloca de la siguiente manera, jugador filter, que fue el que creamos hace un momento.
request.get y el query set que va a trabajar es el de jugadores, jugador list. ¿Listo? ¿Y qué vamos a retornar? Vamos a retornar lo que sería el resultado de renderizar la petición en esta vista CRUD jugador. Le he puesto list2.html y también recibe acá cuál es el filtro. Esto va entre comillas, filter, y es jugador-filter. ¿Listo? Esto es lo que vamos a retornar. Entonces vamos a ver este jugador list2, que lo que hace es básicamente lo mismo que tiene el otro de listar, pero lo que yo he agregado aquí es un formulario en el cual pues vamos a poner aquí los campos ID, los campos por los cuales va a filtrar ID, nombre y también email. ¿Listo? Y entonces aquí para el formulario pues hacemos de la siguiente manera: form ID, filter.form nombres, filter.form email. ¿Listo? Ok, ahora tenemos que configurar las URLs. Vamos a agregar una URL que se va a llamar buscar, ¿cierto? Aquí va a ser buscar. La vista que se va a encargar ya no es esta, sino la que acabamos de crear, search. Y esta pues es una vista como tal, y la escribimos search. Y acá ponemos jugador buscar. ¿Listo? O filtrar, como queramos ponerle. ¿Listo? Este es el cambio que habría que hacer. Buscar ya no recibe esto, sino que es así simplemente. No quiero apagar. Esto es todo lo que hay que hacer en cuanto a URLs. Entonces ahora vamos a probar. Primero tenemos que guardar esto también aquí. No sé si me falta importar algo. Déjenme mirar. Sí, tenemos que importar de acá el filtro que creamos, ¿cierto? Entonces, desde filters vamos a importar jugador filter. Así fue que lo llamamos. Jugador filter, correcto. Aquí este es jugador filter, por eso fue que no me lo subí acá. Jugador filter, ¿vale? Guardamos si está bien escrito jugador filter, muy bien. Entonces vamos a probar a ver si funciona. Entonces vamos a correr el servidor manage.py run server. Vamos a ver si corre correctamente, sí. ¿Y cuál es la URL que tenemos que ingresar? Buscar, ¿cierto? Entonces vamos acá y escribimos buscar. Bien, entonces ¿qué está haciendo? Nos está listando, ¿sí? Y a la vez nos está poniendo aquí un formulario con el cual vamos a filtrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner escribir el ID, filtremos por ejemplo el que tenga ID 8, filtramos y aquí sale. ¿Listo? Podemos también filtrar por ejemplo el que en el nombre, el que se llame Samuel, y aquí obtenemos los resultados. Bien, esto es lo que
lo que hacía falta, ¿no? De poder filtrar. Si dejamos en blanco, pues nos va a listar todos los registros. Bueno, entonces ya hemos terminado nuestro club de jugadores con el framework Django. Vamos a hacer una prueba general de todo lo que se hizo. ¿Listo? Primero que todo estamos en la URL jugadores listar. Tenemos un listado aquí de 5 jugadores. Bien, vamos a mirar cómo funciona el ver. Efectivamente seleccionamos ver y nos muestra la información de ese jugador, su identificación, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, email y deporte, que en este caso es fútbol. Aquí hay unas opciones pues que las he puesto acá también, ¿no? Editar, eliminar. Si damos ok, volvemos a listar. Ahora miremos, por ejemplo, editar. Se carga el formulario y podremos editar este registro. Si damos guardar, vemos que ya se ha modificado. ¿Listo? Vamos a agregar un nuevo jugador. Registremos aquí. Identificación, no sé, pongámosle 10. No sé si ya haya alguno con 10. Nombres, pues que se llame David. Apellidos Porchuelo. Fecha de nacimiento 2000, 09, no sé, estoy inventando. Correo electrónico david@micauca.edu.com. ¿Y qué deporte? Pongámosle natación. ¿Listo? Si damos aquí guardar, se ha agregado ese registro y acá se nos habilita la paginación. Next. Acá podemos ver el registro que hemos hecho. Si vamos acá, pues volvemos a la primera página. Ahora vamos a eliminar un registro. Eliminemos, por ejemplo, este. ¿Desea eliminar el registro de Carlitos? Sí, eliminar. Y listo. Se ha eliminado y tenemos otra vez nuestros 5 jugadores registrados. Algo acá que he cambiado en filtrar, buscar. Cambié el filtro del ID por el filtro de nombre, apellidos e email. Es decir, cambié ID por apellido para que pueda buscar por apellido. Es lo único que he hecho. Si vemos el código acá en filters, nomás cambié fue esto, ¿no? Nombres, apellidos, email. Y acá en el template correspondiente, que sería list 2, pues he modificado también esto, nombres, apellidos e email, ¿sí? Para filtrar por estas 3, que es mejor. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.